Saludos cordiales a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los saludamos en esta mañana una vez más y damos gracias al Señor Jesús por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él nos brinda. Estamos invitando a todos nuestros hermanos, a toda la familia, gloria al Señor Jesucristo, para que unidos adoremos, exaltemos y bendigamos a nuestro Señor Jesucristo. Este es el día, esta es la oportunidad, gloria al Señor, de adorarlo, de glorificarlo y de exaltarlo. Él es digno de ser adorado, Él es digno de ser reverenciado, Él es digno de ser glorificado, no por las cosas que pasan o dejan de pasar, sino porque Él siempre es digno de ser adorado, por lo que Él es. Gloria al Señor Jesucristo, Él es digno. Entonces les invitamos a cada uno de ustedes, gloria al Señor Jesús, para que se unan con nosotros. Dese un aplauso ahí, de un gloria a Dios, de una alabanza, dese una danzadita, gloria a Dios, aleluya, para el Señor. Estamos adorando al Señor, estamos glorificando al Señor. Saludamos a todos los hermanos del Ministerio de Amor aquí en Denver, Colorado. Saludamos a nuestros amigos, hermanos, las diferentes personas que se van a conectar con nosotros este día o después. Los saludamos y los bendecimos. Deseamos que la bendición del Señor esté con ustedes siempre. Gloria a Dios. Entonces, vamos a dar lugar a nuestro hermano Samuel Valencia. Él va a continuar con la dirección del servicio. Gloria al Señor Jesucristo. Bienvenido, hermano Samuel. Muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana damos gracias al Señor por estar aquí nuevamente para glorificar el nombre del Señor, para oír de su palabra en esta mañana. Gloria al Señor. Damos la bienvenida a todos ustedes que se están conectando a través de estas líneas. Amén. Y poder llegar a su hogar, poder tener un momento de adoración, de alabanza, un momento de meditación en la palabra del Señor. Y este es el día que hizo el Señor para nosotros gozarnos en la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Esta mañana vamos a tener, gloria al Señor, lectura bíblica, gloria al Señor, que no puede faltar. Amén, gloria al Señor. Hermana Juliana va a darnos la lectura bíblica. Vamos también a tener oración también. Algunas hermanas van a estar orando, hermana Erika, hermana Lucy, va a estar orando, gloria al Señor. Vamos a tener también la continuación de las lecciones de ganar. Hermana Solín, gloria al Señor. Vamos a tener testimonio también. Hermano Miguel va a estar dando un testimonio poderoso en esta mañana. Gloria al Señor. Y vamos a también alabar, vamos a adorar al Señor también con cánticos en esta mañana. Hermana Solín, hermano Raúl, van a estar en la dirección, amén, de la alabanza, adoración. Gloria al Señor. Pero también vamos a oír la palabra del Señor. Nuestro pastor está listo en esta mañana para traernos esa palabra. Gloria al Señor, de parte del Señor Jesucristo. Amén. Y por último vamos a tener los anuncios, vamos a orar. Gloria al Señor Jesucristo. Y yo voy a pedir en esta mañana, si usted tiene una necesidad, una petición, colóquela allí. Gloria al Señor. Y vamos a estar orando al final del culto, vamos a estar orando por su necesidad. Gloria al Señor. Esta mañana, gloria al Señor, es una mañana muy especial. De usted y yo tenemos esa oportunidad, ese privilegio, gloria al Señor, amén, de poder adorar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta hora vamos a glorificar, exaltar el nombre del Señor Jesucristo allí donde está en su hogar. Yo quiero que tal vez está sentado o está en la sala, gloria al Señor, o está en algún lugar de su casa. Amén. Coloque un momento para poder tener un momento de comunión con el Señor a través de la oración, a través del cántico, gloria al Señor, a través de la meditación de la palabra del Señor Jesucristo. Amén. No sabemos, amén, si vamos a regresar a nuestro templo. Amén. Gloria al Señor, mas podemos, allí donde estamos en la casa, podemos levantar nuestras manos, podemos alabar al Señor, podemos decir al Señor,
Gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias, Señor, te damos por el privilegio que tenemos de tener salud, de tener tu protección en nuestras vidas. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar el tiempo en esta mañana a hermana Juliana, que ya está lista para dar continuidad a la lectura de la palabra del Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos, esta mañana. Es una alegría estar en sus casas. Amén. Aunque no nos podemos ver personalmente, no nos podemos abrazar, pero es un gusto, amén, que podemos entrar a su casa para adorar al Señor juntos, amén. Juntos podemos sentir la presencia del Señor esta mañana. Yo ya sentí la presencia del Señor esta mañana, amén. Y yo espero que lo mismo haya pasado con usted. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, del versículo 14 hasta el 26. Amén. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andar en espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Amén. Y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os admoesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Amén. Que Dios te bendiga en este día. Amén. La hermana Lucy y la hermana Irma ahorita, ¿no? Amor. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Y vamos a dar el tiempo para hermana Lucy o la hermana Erika. Amén, que ya están listas. Amén, para comenzar la oración. Bendiciones. Bendiciones, amados hermanos. Les quiero saludar y primeramente hacer una oración por cada uno de nosotros en este mundo. Les doy y nos amanezamos con la ayuda de Dios. Esta mañana pudimos abrir nuestros ojos y decirle a Dios, gracias Señor por otra oportunidad más de vida. Señor Santo, estamos aquí por tu propósito. Caminamos hoy, este día y todos los días por fe, Señor.
Danos estructura donde quieras que vayamos, Señor. Que vayamos a cada persona que ahora podamos ver con gozo, con más gozo, Señor Santo. Porque ahora no es igual que ayer, Señor. Ahora nos has presentado, Señor Santo, con esta virus, Señor Santo, si no es para matarnos, Señor, si no es para concentrarnos, Señor, en la hermosura, en tu creación que has hecho en cada uno de nosotros, que no hemos sabido apreciarnos, Señor. Danos ese amor, Santo Señor, como el que tú nos has dado, Señor, en la cruz. Oh, Santo Señor, te doy gracias, Señor, que aún así en las pruebas, Señor, manifiestas tu amor a cada uno de tus criaturas en esta tierra, Señor, desde el más pequeño hasta el mayor, Señor. Déjanos caminar, Señor, buscar de ti en tu sabiduría. Te doy gracias, divino Señor, por lo bueno que has hecho con cada uno de nosotros, Señor. Danos el espíritu, Señor, de Ruth, que podamos ir, Señor, y buscar de ti y aceptar, Señor, en sabiduría a gente de Dios que busca de ti en tu palabra, Señor. Sabemos que nadie es perfecto, Señor, que nos caímos y somos cortos de eso, Señor, pero sí podemos luchar cada día y buscar a gente que busca de ti, Señor. Divídenos, Señor, separa todo mal, Señor, limpia nuestro corazón, Señor. Edifica, danos, Señor, esa extra unción, Señor, y también de fe que se ha incrementado, Señor, cada día. Oh, Señor Santo, necesitamos todo de ti, todo lo bueno, es lo que único que nos das, Señor. No hay nada malo que nos das. Y solo lo que caminamos, Señor, por fe, sabemos que vamos a llegar allí. A veces no es fácil, Señor, pero en esta vida preferimos que no sea fácil que allá donde no hay ninguna oportunidad más, Señor. Oh, Santo Señor, nos agarramos de tu mano, de tu palabra, Señor, con esa sonrisa que nos das, con el sol que entra por nuestras ventanas, Señor, por la mañana. Oh, Señor, y con tu hermosura, ¿qué pasa? Con la lluvia a través de los días, Señor, que aún así retoñan las flores. Oh, Señor Santo, que aún así se marchitan a veces después del ciclo de la vida, Señor. Así pasará con este cuerpo. Pero el Espíritu sigue, Señor. El Espíritu va a trascender, Señor. Ayúdanos que sea algo, Señor, para ti, que sea grato en tus ojos, Señor. Límpianos, Señor. Limpia cada espacio, Señor. Deja estas telarañas que están adentro de nosotros. Quítalas, Señor. Límpianos en cada esquina, Señor. Que no quede nada allí, Señor, que pueda impedir nuestro crecimiento contigo, Señor. Te necesitamos, Señor, como cada vaso de agua que tomamos, Señor, para nuestro cuerpo, Señor. Eres el alivio, eres nuestra sanidad, Señor. Eres todo lo bueno y lo benigno, Señor. Oramos por cada criatura alrededor de este mundo, Señor. De lo que está pasando, Señor. Que tú mandes tus ángeles, Señor. Que nos puedas usar, Señor. Que podamos ser de bendición a alguien, Señor. Alrededor estemos donde estemos, aunque parece que no sea significante, Señor. Si todos podemos poner nuestro granito, Señor, todo va a ser para lo bueno, Señor. Yo sé que a veces en tus ojos, Señor, tú te fijas en la cosa más pequeña, Señor. Oh, Señor, déjanos, Señor, ser sensible a tu espíritu, a tu llamamiento, a tu palabra, Señor. Que no sea un día que caminemos sin pensar en ti, que sea en vano, Señor. Quita estas distracciones como las has hecho, Señor. Todos los deportes, todo eso, Señor. Ya no uno puede gritarle a las chivas o lo que sea, Señor Santo, sino ahora gritamos buscándote a ti, Señor. Porque tú eres el que nos vas a sacar de esto, Señor. Nadie más. No hay ningún presidente, no hay nadie, Señor. Pedimos que les des sabiduría, Señor. Y va a ser para tu propósito, Señor.
Señor. No se mueve una hoja del árbol sin tu voluntad, Señor. Por eso estamos aquí hoy, Señor. Gracias por esta temporada, Señor, de gracia que hemos entrado, Señor, porque sabemos que todo tiene su tiempo divino, Señor. Déjanos ser ajustados, Señor, y sea moldeado, Señor, en tus manos, porque tú eres el alfarero, Señor. Oh, Señor, no nos dejes quedarnos en el mismo lugar. Muévenos, Señor, para traer nuestras familias, a nuestros amados, Señor, a todos alrededor, Señor, porque tú eres el Rey de amor, Señor. Tú nos das todo el amor. Si tenemos el amor, tenemos todo, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor, por tus promesas. Te doy gracias, Señor, por cada hermano, por nuestros pastores que nos tienes por esta hora, Señor. Dales esa extra unción, Señor. Fortifica su vida, Señor, su ministerio. Santo Señor, gracias, redimido Señor. Y ahora le presento a mi hermana Lucy, que va a continuar con la oración. Dios me los bendiga grandemente. Señor Jesús les bendiga a todos. Yo que estoy aquí. Buenas tardes, buenos días a todos. El Señor Jesús les bendiga. Aquí de Ministerio Amor. Bueno, un abrazo para toda la iglesia y para todos aquellos que nos escuchan en este momento. Queremos darle la bienvenida a este servicio y en este momento, estos 7 minutos que vamos a orar, quiero que allá donde usted esté podamos tener una oración por nuestros pastores, y eso es lo que ha puesto el Señor en mi corazón. Y aquí tengo el zapato del pastor, amén. Entonces vamos a hacer una oración allá usted donde está. Vamos a orar por nuestro pastor y también por todos los pastores alrededor del mundo. Que el Señor los guarde, los bendiga y que el Señor los siga usando y que les ayude en este tiempo tan difícil que ellos están viviendo con las iglesias cerradas, amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos acercamos a tu presencia, mi Abba Padre, en este momento, mi papi lindo. Estamos delante de tu presencia, Señor Jesús, para colocar a todos aquellos pastores, Señor Jesús, en esta oración, Señor Padre amado. Permite que toda la iglesia, Señor Jesús, y todas las personas alrededor del mundo, Señor, nos pongamos en los zapatos del pastor, Padre amado, Señor. Tu palabra dice, Señor Jesús, que tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el príncipe de los pastores, tú eres el sumo sacerdote, Señor. Tú escogiste a 12 discípulos que equipaste, Padre amado, y debido a eso, Señor Jesús, hoy en día tenemos esta salvación tan grande, Señor. Tú tuviste, Señor Jesús, paciencia con ellos, Señor Jesús. Tú los escogiste, Padre amado, Señor Jesús, y les diste, Señor Dios de mi salvación, la fortaleza. Les diste este plan de salvación. Los equipaste para que ellos fueran por Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra, Padre amado, Señor. Y en este mañana, Señor, queremos levantar, Señor Jesús, a nuestros pastores, Señor. Así como lo hizo Moisés y Señor Jesús, que levantaron las manos, Padre amado, Señor, de Moisés, Padre amado, en tiempo que había crisis, Señor. Ellos estaban ahí, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por mi pastor Juan Roberto Castiblanco, Señor, por nuestro pastor Dani Hood, Señor, por nuestro hermano Geo, Señor, y por todos aquellos pastores alrededor del mundo, ministros, Señor Jesús, aquellos misioneros, aquellas personas, Señor, que están con iglesia y que no están con iglesia, también los ministros, Señor, los que están desanimados, Señor Jesús. Queremos, Señor Jesús, darte gracias por la sabiduría, la compasión, la generosidad, la fidelidad a la casa de Dios, por la integridad que ellos han tenido para contigo, Señor, porque han usado la palabra de verdad, Señor, por su sinceridad, por su humildad, Señor Jesús, porque ellos están pregonando el evangelio como sea, Señor Jesús, por ser esos canales de bendición, Señor, por ser esos atalayas de verdad, Padre amado, Señor, por ese llamamiento santo que tú les has dado, Señor Jesús, porque ellos son siervos tuyos, Padre amado, Señor. No hay palabras, Señor Jesús, de estar en los zapatos del pastor, Señor Jesús. Es una tarea fuertemente dura, Señor Jesús, pero en esta mañana oramos, Señor, por esa sabiduría que ellos necesitan, Señor, entre los desafíos que están viviendo en este tiempo del coronavirus, Señor. Pedimos la protección, Padre amado,
sobre toda tentación, Señor, la tentación de pronto de dejar la iglesia, la tentación, Señor Jesús, de desanimarse, Señor, la tentación, Señor Jesús, de no continuar, Señor. Todos, Señor, pedimos la protección sobre todos los pastores alrededor del mundo, Señor Jesús. Todos en este momento te necesitan, Señor. Ellos están muy solos, Padre amado, Señor Jesús. Ellos no tienen un amigo, Señor Jesús. En este momento están sin sus iglesias, Padre amado, Señor. Por favor, sé tú, Señor, el que nos ayude, Señor, a que nos dé fuerzas para orar y levantar sus manos en alto, Señor Jesús. Y que la batalla, Señor Jesús, sea ganada, Señor. Pedimos, Señor Jesús, que ellos puedan resistir las críticas y de toda provocación que les duele su corazón, Padre amado. Señor, oramos por todos aquellos pastores, Dios mío, que están desanimados, Señor Jesús, porque hoy en día 2 de 3 iglesias, Señor Jesús, se están cerrando, Padre amado, Señor. Por favor, ayuda a aquellas personas que han dejado la iglesia, aquellos que se han suicidado, Señor, aquellas familias, Señor Jesús, que han perdido sus pastores, aquellas iglesias que han perdido sus pastores, que son muchas a través por el coronavirus, Señor. Alienta, Señor, da unión a la iglesia, Señor Jesús. Ayúdanos a orar para que ellos también aprendan a decir no cuando necesitan hacer la prioridad de la iglesia, Señor. Oramos por su salud, Padre amado, para que nuestros pastores estén bien, Señor, en este tiempo, Señor, y seas guardando su salud en toda la área, Señor, por la provisión económica que ellos necesitan en su vida, Señor, en este tiempo, Señor, de crisis, Padre amado, que el pueblo, Señor, entienda que sus pastores le necesitan, que ellos necesitan el apoyo tuyo, Señor. Oramos, Señor Jesús, porque ellos también sienten la frustración a veces del liderazgo, Padre amado, por todos los pastores, mi amado Señor. Oramos por su vida espiritual, por la salud física de ellos, Señor, porque su ministerio siga de aquí en adelante más y más fuerte, Señor, que ellos puedan, Señor Jesús, empezar a ministrar desde la gloria, Padre amado, Señor, que ellos también sigan, Señor Jesús, siendo de bendición en su propósito, Padre amado, que no pierdan, Señor Jesús, su propósito, Padre amado, por el cual tú los has puesto en estas iglesias, Señor Jesús, que ellos puedan seguir teniendo una unción sobrenatural, Padre amado, Señor, que no pierdan la visión que tienen, Señor Jesús, y que tú les has dado con cada una de sus iglesias, sean grandes, sean pequeñas, Padre amado, Señor, que ellos sigan adelante, Señor Jesús, en las iglesias donde tú los has puesto, Padre amado, Señor Jesús, sin decaer, Padre amado. Pedimos el favor tuyo, Señor Jesús, que tú les traigas un refuerzo del cielo, Señor Jesús, que puedan seguir adelante, Señor Jesús, con la autoridad que tú les has dado, que haya más revelación, que después de este tiempo, Señor, haya avivamiento en sus ministerios, que ellos estén listos para la cosecha que viene, Padre amado, Señor. Oramos por sus matrimonios, Señor Jesús, porque ellos también tienen problemas matrimoniales, Señor, por sus familias, Señor Jesús, por sus hijos, sus nietos, toda su familia en general, Señor. Que ellos sigan, Señor, en el lugar secreto, Padre amado, y que no se desprendan de ahí, Señor, porque son humanos, Señor Jesús, y también tienen situaciones, Señor Jesús, de que ellos se tienen que lidiar, Padre amado, con su propia vida, Padre amado, Señor. En este momento oramos por todos los pastores que están abandonados, Señor, que sienten tristeza, Señor, que están en desconsuelo, Señor, que están en soledad, que están en lágrimas, que están impotentes, que están carentes económicamente y en muchas áreas, Señor, en muchos países y lugares donde no hay tanta facilidad, Padre amado, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos, Señor Jesús, por los que están luchando, por los que tienen dolor, Señor Jesús, porque hay fortaleza, Señor Jesús, en tu nombre. Oramos, Señor Jesús, Dios mío, por aquellas viudas, Señor Jesús. Oramos, Señor Jesús, por los que están, Señor, en huerfandad, Señor Jesús, por las viudas, Señor Jesús, por aquellos viudos también y pastores, Padre amado, Señor, por los que han perdido su familia, Señor Jesús, por los que han estado en desaliento, sin fuerza, sin ánimo, sin un amigo, Señor Jesús, aquellos pastores que están mal pagados, Señor Jesús, que están en desprecio, Padre amado, Señor Jesús, para aquellos que están lidiando con sus hijos, Padre amado, que están en soledad, Padre amado, Señor.
Oramos, Señor Jesús, para que ellos puedan, Señor Jesús, salir de la angustia, Señor, que sus lágrimas salgan en victoria, Padre amado, Señor Jesús. Y en este momento oramos por sus vidas emocionales, ministeriales, Señor Jesús, por su salud, Señor, por tantas cosas, Señor, los ancianos, Señor Jesús, los pastores ancianos, que tú los seas, Señor, levantando, Padre amado, y que nosotros como iglesia, Señor, nos unamos con nuestros pastores, Señor, que estemos comprometidos con ellos y con el reino, Padre amado, Señor Jesús de Nazaret, que podamos, Señor Jesús, ayudarlos, Señor, y seguir orando por ellos, Señor, para este tiempo de avivamiento, Señor Jesús, que podamos arrodillarnos también en el cuarto secreto y poder, Señor Jesús, usarnos, Señor Jesús, estar nuestras bendiciones para bendecir la iglesia, Padre amado, Señor Jesús. Perdónanos, Señor Jesús, por muchas veces no honrarlos, Señor. Perdónanos si los hemos abandonado en este tiempo difícil, Señor, pero ayúdanos, Señor Jesús, a seguir intercediendo, porque son miles y millones de pastores que necesitan, Señor Jesús, nuestras oraciones, Padre amado, Señor Jesús, para que podamos cumplir tu palabra de obedecer a nuestros pastores, porque ellos velan por nosotros. Ayúdanos a reconocerlos, a tenerlos en estima, Señor. Dales amor, danos amor para ellos, Señor Jesús, que ellos sean dignos, Señor Jesús, de nuestras oraciones también, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes, Señor Jesús, a ponerlos en un lugar de nuestra oración, para que ellos puedan levantar sus manos, Señor Jesús, y no decaer, Padre amado, Señor, en este tiempo tan difícil, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. El Señor les bendiga, hermanos. Buenos días. Esta mañana vamos a seguir con nuestra lección número 7, símbolos y el poder de la Biblia. Gloria al Señor. En 2 de Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aprendamos juntos algunos de estos símbolos y conocer el poder, gloria al Señor, de la Biblia, que nos ayudará cuando la palabra de Dios sea practicada. Amén. Número 1, los símbolos de la Biblia. Estos símbolos son usados en la Biblia para describir las cosas a las que se compara la Biblia. Primero tenemos que es lámpara y es lumbrera. Gloria a Dios. En el Salmo 119, 105 y el 130 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. También dice que es espejo en Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. También es comida en Job 23:12. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que a mi comida. También dice que es leche en 1 Corintios 3:2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Pan, Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. También es miel. En el Salmo 119:10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel. Amén. Y la que destila del panal. Gloria a Dios. También nos dice que es oro. El Salmo 119:10. Deseables son más que el oro refinado, y dulce más que la miel destila del panal. También es fuego ardiente. Gloria al Señor. En Jeremías 20:9. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante,
Había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es un martillo. Jeremías 23:29. No es mi palabra con fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. También es espada. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es semilla. Lucas 8:11. Esta es pues la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Lluvia y nieve. Isaías 55:10-11. Porque como dice en los cielos, como desciende de los cielos, la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra, el pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que habrá lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Vamos a ver ahora lo que es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una fuerza poderosa. Ninguna palabra o frase humana puede completamente decir el poder de la palabra escrita. He aquí varios ejemplos de lo que la palabra de Dios puede hacer en ti. Primero, derrotar a Satanás. Jesús usó la palabra cuando fue tentado. Mateo 4:1-11. 3 veces Jesús dijo, escrito está. La palabra escrita de Dios es más poderoso aliado. Deuteronomios 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó como maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Derrotar significa vencer, batir, triunfar, abatir, derrotar, destruir. También la palabra de Dios nos ayuda a resistir al diablo. En nuestras propias vidas y en el mundo, Satanás quiere destruir tu caminar con Dios y matarte. Pero Dios sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Resistir es sinónimo de oponerse, rechazar, rehusar, negarse, rebatir, impugnar, desafiar, plantarse, rebelarse. También nos cambiará. Amén. David nos da un poderoso testimonio cómo la palabra de Dios puede cambiarnos en el Salmo 19, 7:11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Segunda de Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor. Cambiar es sinónimo de convertir, transformar, transmutar, alterar, variar, mudar, evolucionar, innovar, modificar. Dice que es un arma. La Biblia expresa los pensamientos y caminos de Dios. Es la única parte visible de nuestro armamento espiritual. La espada del Espíritu, Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las armas de nuestra milicia, 2 Corintios 10:4-5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Más cortante que toda espada de 2 filos, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En conclusión, tenemos que la Biblia es nuestro mapa. Nos indica cómo obtener la vida eterna. Es nuestra guía espiritual inspirada por nuestro Dios, que nos enseña cómo debemos vivir mientras estemos en la tierra y nos muestra el camino al cielo. Gloria al Señor, hermanos. Que el Señor les bendiga esta mañana. Sigámonos gozando. Gloria al Señor. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Dios les bendiga nuevamente en esta mañana. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno. Dios bendiga a cada uno de mis amados hermanos que nos están escuchando, a cada uno de los que nos escuchan. Dios les bendiga. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me permiten esta mañana poder compartirles un poco acerca de mi testimonio. Y voy a basarme en el tema. El Señor puso en mi corazón de hablarles acerca de mi testimonio. El Señor Jesús me rescató de las garras del alcohol. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Antes de venir nuevamente al camino del Señor, y digo nuevamente porque la razón de que cuando era niño, como de 5 a 7 años, iba a la iglesia cristiana. En ese tiempo mi mamá y mi papá se habían divorciado y nos quedamos con mi mamá y mi papá nos visitaba frecuentemente. Mas, sin embargo, en nuestro corazón, como niños, teníamos un resentimiento en nuestro corazón por haberse separado mi papá y mi mamá. Mas, sin embargo, todas esas cosas siguieron en nuestro corazón y afectaron en cierta manera a nuestras vidas. A los 15 años empecé a ir a los bailes con mis amigos. Ahí comencé a tomar alcohol y las amistades nos procuraban porque la mayoría del tiempo traíamos dinero. Las amistades no eran, pues más bien era por conveniencia que iban, nos frecuentaban porque pues teníamos, en cierta manera teníamos para comprar alcohol, bebidas, porque eran amistades que no convenían. A la edad de 18 años, fuimos con mi papá a la ciudad de Chihuahua, yo y mi hermano menor. Ahí nuestro amigo de parranda ya era nuestro papá. Gloria al Señor. Ya viviendo en Chihuahua, mi vida llegó al punto de que no nada más era ir a los bailes a tomar alcohol, no era nada más pasar el tiempo bien con mis amigos en la casa tomando alcohol o tomando cerveza. Ahora mi vida había llegado al punto de que yo iba y frecuentaba las cantinas para embriagarme, para tomar alcohol. Mas, sin embargo, el Señor ha sido bueno conmigo desde entonces. A esa edad, a la edad de 18 años, yo ya dependía del alcohol. Les estoy resumiendo una historia larga en una historia corta de cómo el enemigo envuelve a la juventud por problemas, por circunstancias que pasan alrededor de nuestro. A la medida que a los 21 años que llegué aquí a los Estados Unidos, era muy normal para mí beber alcohol cada fin de semana, tomar cerveza, supuestamente pasarme, entre comillas, pasármela bien con la familia o con las amistades, pero más sin embargo, ya era un adicto al alcohol. Ya mi vida dependía del alcohol. Ya en esas circunstancias, yo tomaba muy frecuentemente. Inclusive, antes de casarme
con mi amada esposa Juanita. Yo gastaba todo lo que ganaba en el alcohol. Había ocasiones que no tenía inclusive ni para pagar la renta, porque todo me lo gastaba en tomar alcohol, en ir a las cantinas, a embriagarme. Y lo digo todo esto con vergüenza. Dios sabe que no miento. Gracias al Señor que Él me rescató. En esa casa vivíamos con 2 amigos, pero les puedo decir una cosa. En el refrigerador podía faltar comida, lo que sea, pero no faltaba la cerveza. Entonces, en esas circunstancias, en veces comíamos bien, en veces mal comíamos, pero siempre estábamos atados por el alcohol. En varias ocasiones pude perder la vida por causa de manejar borracho, al quedarme dormido por segundos cuando manejaba. Mas, sin embargo, el Señor, siempre, que es rico en misericordia, siempre estuvo conmigo para ayudarme, para protegerme. Aún su misericordia estaba con nosotros, aún cuando yo me había apartado de las cosas del Señor. Gloria al Señor, que Él es bueno y misericordioso. Llegó el momento de que el alcohol era parte de mi diario vivir. Era un dependiente del alcohol. Una vez duré 3 meses tomando todos los días. Iba a trabajar, pero no era responsable en mi trabajo por causa del alcohol, que no desempeñaba mis labores diarias como debería ser. A la edad de 26 años, el Señor empezó a llegar nuevamente a nuestras vidas. Me extendió su misericordia, así como en una ocasión se la extendió a José. En el cumpleaños de mi hija Karen, que cumplía 8 años de edad, mi cuñado invitó al pastor Enrique Martínez y a otros hermanos a la fiesta. Yo tenía alcohol, cerveza, pero algo en mi corazón, algo yo sentía en mi corazón. Sentía vergüenza en poder ofrecerles de tomar cerveza a las amistades que yo tenía por causa del pastor, de los hermanos que habían ido a visitar mi hogar en aquella fiesta, porque yo sabía dentro de mí que servían a Dios. Así el Señor empezó a trabajar en mi vida. Después recibí el estudio bíblico cuando yo iba con mi cuñado a tomar cerveza, porque el propósito de que frecuentaba a mi cuñado era con el motivo de ir a tomarme unos tragos con él. Mas, sin embargo, ahí estaba el pastor Enrique Martínez y con amor de Dios no me criticó, no me juzgó por el aliento al alcohol, sino que me presentó al Señor Jesús por medio del estudio bíblico. Ahí me di cuenta que necesitaba del Señor Jesucristo en mi vida. Sabía que el Señor Jesús era la respuesta para romper las cadenas del vicio del alcohol. Como dice Lucas 4:18 al 19, vino a pregonar libertad a los cautivos y a predicar el año agradable del Señor. Entendí que necesitaba de un Salvador y me bauticé a los 2 meses en el nombre del Señor Jesús para perdón de mis pecados, porque yo sabía que necesitaba de un Salvador. Yo necesitaba de alguien que rescatara mi vida del fango cenagoso, y el Señor llegó a tiempo a nuestras vidas. El Señor Jesús ha cambiado nuestras vidas. Él nos ha ayudado a mí y a mi esposa para seguir juntos. Estoy seguro que si no fuera por el Señor, mi matrimonio hubiera sido un fracaso total por causa del vicio y por causa de los caracteres. Pero Dios, que es bueno, me ha bendecido grandemente con mi esposa Juanita, que ella ama a Dios y me anima a seguir adelante. Con mis 3 hijos, Karen, Miguel e Isaac,
con nuestra familia en Cristo, el ministerio de amor, que nos ha recibido y han mostrado el amor de Dios hacia nosotros. Gracias, hermanos, gracias a cada uno de ustedes, al Ministerio Amor, los pastores, cada ministro, cada hermano, cada familia. Gracias, mil gracias. Y aquí estamos, seguimos adelante por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, hermanos, pues el Señor ha sido grande y misericordioso para con nosotros. Me ha rescatado de las garras del alcohol. Joven, jovencita, yo te animo en el nombre de Jesús que se acerquen al Señor en cualquier circunstancia de su vida, que el Señor es la respuesta. El Señor es la respuesta para cada problema. Dios les bendiga, hermanos, y pues vamos a continuar alabando al Señor Jesucristo. Y el Señor ha cambiado nuestro lamento en baile. Y vamos a invitar a la familia de la hermana Zulín, el hermano Raúl, para alabar y glorificar el nombre del Señor todos juntos. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Vamos a alabar el nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Que de sus oídos para siempre. Misericordia, misericordia a Dios. Te invito, mi hermano, a que alabemos al Señor esta mañana y glorifiquemos su nombre. Gloria a Dios. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Y correrán, Dios se encantará. Caminarán, no se fatigarán. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas,
hay otro nombre como el de Jesús, porque ese nombre es sobre todo nombre, el nombre glorioso del Señor Jesús, porque ese nombre es sobre todo nombre, el nombre glorioso del Señor Jesús. Yo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, no hay otro nombre como el de Jesús. Yo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, no hay otro nombre como el de Jesús, porque ese nombre es sobre todo nombre, el nombre glorioso del Señor Jesús, porque ese nombre es sobre todo nombre, el nombre glorioso del Señor Jesús. Aleluya, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios, aleluya, que Él nos va a dar, que nos da esta serenidad que necesitamos en este momento de dificultad, aleluya. Sabemos que Él está en nuestra vida, aleluya. Él da la paz que necesitamos, aleluya. Lo que nosotros nos transmite, Él nos pone en calma, aleluya. Señor, el Cristo, el Dios, nuestro Salvador, amén, gloria al Señor. Aleluya, vamos a tener esa paz, aleluya.
Aleluya, para salir adelante, Señor, en toda situación. Bendice mis hermanos, Señor, que han alabado y glorificado tu nombre esta mañana. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra, Señor, en esta mañana. Gloria al Señor, hermanos, que el Señor les bendiga y nuestro pastor, aleluya, con nosotros. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermana Zulín. Muchas gracias a cada uno de los hermanos, hermanas que nos han bendecido. Gloria a Dios. Qué hermoso. Gloria al Señor. Poder compartir como familia. Qué hermoso. Gloria al Señor Jesús. Poder compartir y poder servir al Señor Jesucristo juntos. Sin duda es una bendición. Gracias a Dios por cada hermano que nos bendice. Gracias al Señor por cada hermano que nos ayuda. Gloria al Señor a hacer esta labor, a hacer este trabajo. Qué bueno, gloria al Señor Jesús. Vamos a continuar, gloria al Señor Jesús, nuestro estudio de la palabra del Señor Jesucristo. Hemos estado estudiando, pero un momentico, antes, hermanos, tomen nota, los hermanos de Ministerio de Amor aquí en Denver, por favor, tomen nota. Hay unos cumpleaños, en el mes de marzo no pudimos celebrar y entonces, por favor, quiero dejarles una pequeña tareita. Si son tan amables y nos ayudan a llamar a estos hermanos, hermano Ramiro Chávez, hermano José Arellano, hermano Carlos Arellano, Crista Durán, gloria al Señor Jesús. Ellos 4 cumplieron años este mes de marzo y entonces les quiero pedir el favor, si me ayudan por favor a llamarlos, aunque sea tardecito, pero llamarlos, gloria al Señor, para felicitarlos. También en el mes de abril, nuestra hermana Jenny Chávez, hermana Ashley Pérez, es la quinceañera de la iglesia. Gloria a Dios, cumplió 15 añitos. Gloria al Señor. Entonces, por favor, llame a mis hermanos. La hermana Engracia Arellano también cumplió años este mes. Y nuestra hermana Yesenia Blanco también va a cumplir años. Gloria al Señor Jesús. Entonces, por favor, llame a estas familias, a estos hermanos. Gloria al Señor y felicítelos, aunque tardecito. Pero como alguien dijo, es mejor tarde que nunca. Entonces, por favor, llámelos y felicítelos. Gloria al Señor Jesús por su cumpleaños. Damos gracias al Señor. No adoramos el día, pero sí queremos agradecer a Dios la oportunidad, gloria al Señor, que tenemos, aleluya, de poder tenerlos con nosotros. Gloria al Señor Jesús. Y entonces ahora sí vamos a la enseñanza. Disculpen la interrupción ahí, pero estamos estudiando el Padre Nuestro en base a una oración que los discípulos hicieron, donde ellos decían, Señor,
enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Gloria al Señor. Y entonces hemos ido paso a paso, gloria al Señor, los diferentes puntos del Padre Nuestro. Y estamos ya en el quinto punto. Y entonces hemos estado aprendiendo, gloria al Señor Jesús, diferentes verdades, gloria al Señor, que nos ayudan, diferentes verdades, gloria al Señor Jesucristo, que nos bendicen, gloria al Señor Jesucristo. Lo primero que aprendimos es con Saúl, ¿no? La importancia de la obediencia. La importancia, gloria al Señor Jesús, de la obediencia por encima de los sacrificios. Después también aprendimos con la parábola de los dos hijos, donde uno dijo, sí voy, pero no fue. Pero el otro sí, no solamente se arrepintió y después fue. Gloria al Señor. También aprendimos, gloria al Señor, en la segunda enseñanza, qué es el pecado y contra quién lo hacemos. Gloria al Señor. Y entonces aprendimos en esta lección que el pecado no es solamente contra Dios, sino que el pecado comienza siendo una falta contra nosotros mismos. Es como el tiempo, ¿no? Pecamos contra nosotros mismos y pecamos contra Dios. ¿Por qué es esto? Porque el significado, el propósito, gloria al Señor Jesús, que Dios tiene para cada uno de nosotros, cuando fallamos a ese propósito, cuando fallamos a cumplir esa meta que Dios tiene para nosotros, cuando fallamos, aleluya, en seguir por ese camino, en cumplir ese objetivo, en darle a ese blanco, gloria al Señor, de hacer lo que Dios quiere para nosotros, entonces esto es lo que Dios llama pecado. Y entonces eso es lo que nosotros debemos de aprender, gloria al Señor Jesucristo. Ahora hemos aprendido y pues es bien difícil, gloria al Señor, resumir todo lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso hacemos insistencia en el libro Una vida con propósito, porque este libro es solamente como un mapa, ¿no? El mapa de una ciudad, el mapa que nos puede guiar, aleluya, a través de las citas bíblicas, a través de la palabra del Señor. Y entonces nos muestra como el camino, ¿no? Nos muestra como el lugar a donde debemos ir y yendo para ir encontrando lo que Él tiene para nosotros. Entonces, este libro, gloria al Señor, nos bendice. No estamos adorando el libro, porque después, pues están como adorando ese libro. No, no lo estamos adorando. Estamos solamente usándolo como herramienta que nos guía por el camino, como cuando alguien tiene un mapa o un plano de construcción, ¿no? Cuando alguien tiene un plano de lo que él está haciendo en su vida. Entonces, ellos tienen el plano para que nosotros podamos ver lo que va a terminar y cómo va a terminar esa construcción, porque cuando vemos las bases y vemos las primeras paredes, como que no tiene mucho sentido para nosotros. Pero a medida que vamos, cuando vemos el plano, es, lo que van a construir aquí es un edificio, una casa, o un sitio de lugar de ventas o algo así. Entonces, el plano nos da la idea más clara. O cuando nosotros miramos, a pesar de que no hemos podido conocer todos los países del mundo, pero a través del mapa mundi podemos tener la idea de los diferentes países del mundo. Entonces, eso es lo que es este libro. Es como ese plano, es como ese mapa mundi, es como esa figura que nos muestra, gloria al Señor, el cuadro completo de lo que Dios tiene para nosotros. Y estudiábamos que uno puede pecar contra sí mismo, Proverbios 6:32. Si usted está tomando notas, por favor, repase esto. Proverbios 6:32 nos habla de la persona que comete adulterio, y el adulterio es un tipo también de pecado, ¿no? Cuando uno sirve a un Dios ajeno a nuestro Dios, es un tipo de adulterio espiritual, ¿no? Y la Biblia dice que es falta de entendimiento y que corrompe su alma el que tal hace. Aleluya. Proverbios 21 dice que el que peca, él peca contra sí mismo, el que comete adulterio, ¿no? Y entonces Gálatas 6:7 también nos lo dice, ¿no? Que está sembrando corrupción y lógicamente va a recoger o va a cegar corrupción. Entonces, uno cuando peca, uno está fallando contra el propósito que Dios le ha puesto en su vida. Uno está fallando contra el plan, contra el diseño que Dios le ha colocado para que uno lo realice. Entonces, uno está pecando contra uno mismo. Lógico también, está pecando contra Dios. En el Salmo 51 estudiábamos que David está diciendo, ¿no? Contra 51:4, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él está reconociendo cuando Dios inspira a David para que escriba, él lo está mirando solamente desde el punto de vista espiritual. Él no, en esta oración, él no reconoce que primeramente él pecó contra sí mismo, porque no estaba cumpliendo el propósito, no estaba cumpliendo el plan,
no estaba cumpliendo el diseño, no estaba cumpliendo la meta, no estaba cumpliendo lo que Dios le había hecho, para lo que Dios lo había encomendado. Y entonces, lógicamente, cuando estudiamos la historia de David, él también pecó contra su prójimo, porque esto es bien interesante, ¿no? Peca uno contra sí mismo, peca contra su prójimo y peca contra Dios. O si usted quiere colocarlo en el orden que peca contra Dios, está bien. El orden no hay diferencia en eso. Es como que sucede al mismo tiempo cuando uno comete pecado. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, hay un ejemplo en la palabra del Señor y es San Lucas capítulo 15. Y muchos conocemos es la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y entonces dice San Lucas capítulo 15 y el verso 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre, se sorprende uno de la actitud de este padre, ¿no? Que él simplemente dijo: ¿te quieres ir? Bueno, yo te doy la parte de tus bienes que te corresponde, está bien. Vete, aquí está tu dinero y entonces pues vete. Aleluya. Ese es un tipo de padre que a uno lo sorprende, ¿no? Pero no quiero comentar ahí. Aleluya. Verso 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor vendió su parte. Otra versión dice: vendió la parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a una provincia apartada. Se fue a un país lejano. Eso es algo bien curioso, ¿no? Cuando las personas se quieren alejar de Dios, se alejan de todo lo que les quiera invitar a estar en los caminos de Dios. Ellos se separan. Eso es algo que nosotros debemos de tener cuidado. Esto es como una señal de alarma para nosotros, gloria al Señor Jesucristo, porque cuando uno está bajando la temperatura de su vida espiritual, uno debe de buscar otra persona que esté en fuego, otra persona que esté en consagración, otra persona que esté dedicado, no buscar a alguien que esté frío o alguien que esté tibio. Lo más seguro es que uno se va a seguir enfriando o poniéndose más tibio, pero uno debe de buscar a alguien que está más consagrado. Uno debe de buscar a alguien que está en fuego. Uno debe de buscar a alguien que está en santidad, en consagración, en dedicación, para que de esa manera nos ayude a continuar, gloria al Señor Jesucristo, calentando o consagrando o limpiando nuestras vidas. Y entonces dice que se fue a una provincia apartada, verso 13 de San Lucas 15, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Otra versión dice desenfrenadamente y derrochó su herencia. Otra versión dice donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Y la otra versión dice allá se dedicó a darse gusto. Ese gusto hay que resaltarlo, que es un gusto según la carne, porque uno tiene que tener gustos espirituales, pero este hombre tenía gustos carnales, gustos del mundo, gustos para satisfacer su carne. Y ahorita más adelante vamos a encontrar algo más. Dice, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Entonces aquí vemos en ese verso 13 cómo él pecó contra sí mismo. Su padre no lo había diseñado para eso. El papá de este hijo, a pesar de que no nos da el nombre del padre, a pesar de que no nos da el nombre del hijo, el propósito del padre no era que él malgastara el dinero. El propósito del padre no era que él malgastara su vida. El propósito del padre no era que él volviera su vida en esta manera, pero él lo estaba haciendo. Entonces él estaba pecando contra sí mismo porque estaba fallando al propósito, al plan, no solamente de Dios, pero de su padre y de sí mismo. Entonces eso es lo que se llama pecado, fallar uno en andar por el camino correcto. Fallar uno en andar en el lugar correcto, gloria al Señor Jesús. Y entonces en el verso, gloria al Señor Jesucristo, el que sigue, vamos a mirar un momentico aquí. En el verso, 14, dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Eso sucede siempre, que uno tiene la fuente en los lugares equivocados. Cuando uno depende de una fuente que no es inagotable, los recursos siempre se van a acabar. Por eso es importante mirar uno de qué fuente está dependiendo. Por eso es importante saber uno de quién está aferrado, de quién está uno agarrado, gloria al Señor, de quién está uno dependiendo, gloria al Señor. Él había dependido de sus recursos, él había dependido de sus amigos, él había dependido de las personas. Y lógicamente, cuando uno depende del dinero, cuando uno depende de los recursos, eso se acaba. Y es muy sabio la decisión en el verso 18. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Observe, claro, él está hablando contra el Padre. Él ya había entendido que él había fallado contra sí mismo. Por eso fue a parar en esa condición.
Él ya había entendido que él había dado por un camino en el cual no estaba haciendo el camino correcto, que lo iba a bendecir, que lo iba a prosperar, que lo iba a ayudar. Él ya había pecado contra sí mismo, pero ahora cuando se encuentra con su padre, le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando dice el cielo, se refiere a Dios, ¿no? Cuando dice el cielo, dice, se está refiriendo a nuestro Padre Celestial, ¿no? Y ha fallado contra ti, no solamente contra el Padre, pero contra su familia. No nos nombra una mamá, solamente nos nombra un hermano, pero él había fallado, él había errado al blanco. Él había fallado en andar por el camino que se le había colocado. Él había fallado en andar por el camino que él necesitaba andar. Ahora entonces el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué ejemplo de arrepentimiento tan hermoso encontramos aquí en este texto, ¿no? Porque el arrepentimiento, como hacía unos 8 días lo estábamos hablando, no debe de ser solamente un momento de sentirse incómodo, un momento de sentirse mal y salir de ahí y seguir haciendo lo mismo. No, ese no es el arrepentimiento que Dios espera que nosotros realicemos. El arrepentimiento que Dios espera que nosotros realicemos es un cambio de opinión, es un cambio de plan, es un cambio de propósitos, es un cambio de deseos, es un cambio, gloria al Señor, de mente, un cambio donde nosotros podemos no solamente sentirnos incómodos por lo que hemos hecho, pero que nosotros hacemos un cambio, una modificación en nuestras vidas para cambiar lo que hacemos. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, ahora, miren lo interesante. Cuando pensamos en la voluntad de Dios, lo que encontramos en Dios es que Dios tiene intenciones, Dios tiene deseos, Dios tiene anhelos, Dios tiene gustos, Dios tiene unos intereses, Dios tiene una disposición para que nosotros hagamos ciertas cosas. Ahora, cuando la palabra de Dios, el Señor nos invitó a que aprendiéramos a orar como Él dice que se haga tu voluntad como en los cielos, también en la tierra. Entonces, aquí es donde viene la parte interesante, porque mire, Dios tiene una intención. Y entonces cuando nosotros vemos la intención de Dios, nosotros decimos: bueno, yo quiero ser de los que esa intención se convierta en una forma, que yo engendre esa forma, que yo produzca no solamente esa intención de Dios, pero que yo que la traiga a que se haga una realidad. Dios tiene deseo, entonces nuestra parte es concebir ese deseo, elaborar ese deseo, componer ese deseo y que eso se haga una realidad. La intención de Dios, el deseo de Dios, que se haga una realidad en mi vida, en el lugar donde estoy, en el lugar donde trabajo, en el lugar. Dios también tiene anhelos y entonces nosotros tomamos ese anhelo de Dios a través del conocimiento de la palabra del Señor, a través de conocerlo a Él. Nosotros decimos: yo quiero realizar ese anhelo, yo quiero construir ese anhelo, yo quiero emprender ese anhelo que Dios tiene para hacer. Y entonces nosotros tomamos el anhelo de Dios y lo realizamos, lo construimos, lo emprendemos y lo convertimos en una realidad. Dios tiene gustos y la idea es que los gustos de Dios nosotros los confeccionamos como el sastre, como la persona que hace vestidos o ropa. Nosotros lo confeccionamos, le damos forma, lo ejercemos, lo ponemos en ejercicio, gloria al Señor, para que ese gusto de Dios se convierta en realidad. Dios tiene intereses y nuestra parte entonces decir: Señor, ¿cuáles son tus intereses? Yo los quiero ejecutar. Yo quiero ser un representante de tu voluntad aquí en la tierra. Dios tiene disposiciones y entonces nuestra parte es establecer, perpetrar, aleluya, esas disposiciones que Dios tiene para la raza humana, comenzando con nosotros, porque ya estamos aprendiendo o hemos aprendido que pecado principalmente comienza fallando con nuestro propósito en nuestras propias vidas. Cuando nosotros no hacemos lo correcto, cuando nosotros no hacemos lo que es la voluntad de Dios, estamos pecando contra nosotros mismos. Entonces, unir la voluntad de Dios, unirla con nuestra voluntad es exactamente eso. Dios tiene intenciones, deseos, anhelos, gustos, interés y disposición. Y nosotros tenemos la habilidad dada por Dios para producirlos, para formarlos, para engendrarlos, para concebirlos, para elaborarlos, para componerlos, para realizarlos, para construirlos, para emprenderlos, para confeccionarlos, para ejercerlos, para ejecutarlos, para representarlos, para establecerlos, para perpetrarlos.
Es como lo que pasó con Moisés, ¿no? Dice que Moisés se sostenía como viendo al invisible. Gloria a Dios. Él como que le echaba un reojito allí de mirar y decía, Señor, ¿cómo es que tú quieres construir? Ok, entonces hago aquí y hago allá y hago esto y hago lo otro. Y como que no quitaba la vista de Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Eso es más o menos la manera que nosotros debemos de practicar la voluntad de Dios. No es solamente orar, Señor, hágase tu voluntad. Y tal vez oramos 5 minutos, media hora, 1 hora o 2 horas y decimos, Señor, hágase tu voluntad. Y salimos de la oración y seguimos haciendo nuestros planes, seguimos haciendo nuestros deseos, seguimos haciendo nuestros gustos. No, no funciona así. Ese no es el tipo de oración que Dios está pensando que nosotros hagamos. Ese no es el tipo de vida que Dios está pensando en que nosotros debemos de tener. Si nosotros nos estamos preparando para ir al cielo, si nosotros nos estamos preparando para vivir la eternidad con el Señor, es desde aquí, desde la tierra, que nosotros comenzamos a mostrar que las intenciones, que los deseos, que los anhelos de Dios, que los gustos de Dios, que el interés de Dios, que la disposición de Dios, esos son nuestras intenciones también. Esos son nuestros deseos, esos son nuestros anhelos, esos son nuestros gustos, esos son nuestros intereses. Esa es nuestra disposición. No que Dios tiene un deseo y nosotros tenemos otro. No, 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 no. Nosotros debemos de meternos tanto en la palabra de Dios, debemos de meternos tanto en la comunión con Dios, que los que Dios desea sean nuestros deseos, que lo que Dios anhela, eso sean nuestros anhelos, que las pasiones de Dios sean nuestras pasiones. Gloria al Señor Jesucristo. Creo que esa es una de las maneras, aleluya, que nosotros mostramos que de verdad queremos ir al cielo. Una frase que encontré por ahí decía, la cantidad de amor que nosotros tenemos a Dios se puede medir por la cantidad de obediencia. Dime cuánto obedeces a Dios y te diré cuánto amas a Dios. Oh, aleluya. Esa es una tremenda báscula, ¿no? Esa es una tremenda manera de medirnos, ¿no? Gloria al Señor Jesús. Porque amar a Dios de palabras es muy sencillo. Amar a Dios solamente con un cántico y con un alabanza y con un gloria a Dios y con un aleluya. Esa es una parte sencilla. Y es el comienzo. No lo despreciamos, no lo deterioramos, pero hay que ir un poco más adelante. Hay que ir a producirlo, hay que ir a engendrarlo, hay que ir a elaborarlo, hay que ir a trabajar en la voluntad de Dios, hay que construirlo, hay que emprenderlo. Hay que confeccionar la voluntad de Dios en nuestra vida. Necesitamos llenar nuestra vida, gloria al Señor Jesucristo, de la voluntad de Dios. Ahora, vamos al libro de Génesis, por favor. Vamos al libro de Génesis, el capítulo 1. Y lo que vamos a hacer, y yendo a este libro, es mirando cuál es el propósito del material con el cual nosotros fuimos hechos. Vamos a revisar el propósito del material con que Dios nos hizo. Génesis capítulo 1 y el verso número 11. Después dijo Dios, si usted tiene algo con que resaltar su Biblia, por favor resalte las siguientes palabras en el verso 11, en el verso 12 y en el verso 29. Génesis siempre nos está enseñando. Gloria a Dios. Y entonces, mira lo que dice el versículo 11. Usted va a encontrar ahí la palabra semilla, subraye semilla. La va a encontrar 2 veces, semilla, semilla. Después, en el versículo 12, usted va a encontrar 2 veces también la palabra semilla. En el versículo 12, 2 veces semilla, semilla. Después, en el verso 29, usted también va a encontrar 2 veces la palabra semilla, semilla. Esta es la primera subrayada. Ahora nos regresamos al verso 11 y si usted tiene otro color, subráyelo con otro color o subráyelo con otra figurita. Si es un círculo, pues saca un rectángulo, o si es un rectángulo, haga un triángulo o cualquier otra cosa para que lo diferencie. Son solamente ideas, pero lo importante es que usted note esas palabras de allí. En el verso 11 también está 2 veces la palabra fruto. Ajá, fruto está 2 veces. En el verso 12 también la palabra fruto, ajá, está, gloria al Señor Jesús, 1 vez. Fruto está 1 vez. Gloria al Señor. Y en el verso 29, la palabra fruto también está 1 vez. Entonces, 2 veces en el 11, 1 vez en el 12 y 1 vez en el 29.
Ahora, la otra cosa que quiero que por favor subraye o que haga resaltar en su Biblia, en su cuaderno, es en Génesis 1:11, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé, subraye esa palabra por favor, que dé. Y después sigue diciendo, árbol que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, subraye esa palabra. En ese versículo sacamos 2 veces, que dé una y esté en él, 2. En el verso 12, igual, dice, que dé, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da, da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla, y observe después de semilla, dice que está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Ahora en el verso 29 se repite lo mismo. Dice que da semilla, y otra vez dice que da semilla. Ahora es bien interesante, ¿no? Que 6 veces está las palabras que da y está en él. Ahora, ¿qué es lo que podemos aprender de esto? Miren lo interesante. El propósito con que Dios nos hizo, el material con el cual nosotros somos hechos. Por ejemplo, usted puede usar diferentes materiales para diferentes cosas, pero casi siempre los materiales que usamos para hacer algunas cosas nos pueden decir qué más o menos podemos hacer. Por ejemplo, las hermanas en la casa pueden usar harina para hacer tortillas, otros hacen arepas como en mi país, otros hacen gorditas, otros hacen diferentes cosas con la harina. O sea, la harina les está diciendo para qué pueden usar eso, ¿no? Es un material que es fácilmente moldeable, puede arreglarse, puede agregársele cosas, puede meterse de cosas dentro después de que usted la ha preparado y todo eso. Pero usted no puede usar la harina para levantar una pared, porque no es el propósito de la harina para hacer una pared. O al contrario, usted no puede usar el yeso o el material con que hacen las paredes para cocinar. No es el propósito de ese material. Cada material tiene un propósito, cada material tiene un diseño, cada material está hecho para un uso en especial. Entonces, cuando nosotros regresamos a los fundamentos de la palabra de Dios, Génesis, cuando nosotros regresamos a la base, aprendemos cuál es el material que nosotros fuimos hechos. Y entonces lo que encontramos es que la tierra es el material que fue hecho. Ahora, lo que la palabra del Señor, ahora sí vamos a mirarlo completo para que entendamos el cuadro completo. Verso 11. Después dijo Dios, produzca ¿quién? La tierra, hierba verde, hierba que dé semilla. Lo que Dios estaba diciendo era que la tierra tenía que producir ¿qué? Semilla. Y árbol de fruto que dé fruto según otra vez su semilla que esté en él sobre la tierra, y fue así. En otras palabras, lo que Dios nos está diciendo, en palabras más sencillas, lo que Dios nos está diciendo es que la tierra iba a producir semilla e iba a producir fruto. Semilla y fruto. Eso es bien importante entenderlo. Nosotros somos llamados a dar fruto. Nosotros no somos llamados a hacer o a estar sin fruto. No, nosotros somos llamados a dar fruto. Nosotros somos llamados a producir, a trabajar, a multiplicar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Nosotros somos llamados a multiplicar lo que Él coloca, gloria al Señor Jesucristo, en nuestras vidas. Pero no solamente a dar ese fruto, sino que en medio de que estamos dando ese fruto, llevamos una semilla. ¿Para qué? Para plantarla en otras vidas. Que la semilla que ha sido plantada en nosotros se la demos a otros. Que la semilla que ha sido plantada en nuestras vidas, nosotros se la compartamos a otros. Por eso la importancia del testimonio. Testificamos porque eso es la semilla que nosotros colocamos en la vida de otra persona para que esa persona pueda también recibir el fruto que Dios nos ha permitido tener. Entonces, si usted observa en el verso 11, en el verso 12 y en el verso 29, están las dos palabras mezclándose: semilla y fruto, semilla y fruto, semilla y fruto, semilla y fruto. Eso es bien importante entenderlo. Somos llamados a dar fruto. No solamente somos llamados a estar pasivos en la iglesia.
No somos llamados solamente a estar en un lugar ahí estando quietos. No, somos llamados a dar fruto. Fruto primero en nuestras vidas, fruto en la vida de otros, fruto en los diferentes lugares donde Dios nos da. Por ejemplo, nosotros no nos pagan en algún lugar solamente por estar presentes ahí. No, ellos quieren ver el fruto de nuestro trabajo. Ellos quieren ver que nosotros hemos producido algo de ganancia, que hemos producido algo para lo cual nos han contratado, algo para lo cual nos han llamado. Entonces, eso es bien importante entenderlo. Entender que la voluntad de Dios, eso es bien importante resaltarlo, que la voluntad de Dios es que nosotros demos fruto, que la voluntad de Dios es que nosotros demos resultados, que la voluntad de Dios es que nosotros hagamos con lo que Él nos ha permitido tener, que nosotros demos un fruto, un resultado. Ahora, vamos a Gálatas capítulo 5, el capítulo que nuestra hermana Juliana nos estaba leyendo, y vamos a revisar algo aquí porque aquí hay algo también para aprender. Gálatas, el capítulo 5 y el verso 16. Gálatas, capítulo 5 y el verso 16. Mire cómo comienza diciéndonos este versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ajá. Parece sencillo ese versículo, pero no es tan sencillo, gloria a Dios. Comencemos con la palabra primera que se inicia este verso. Verso 16 dice, digo. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está diciendo aquí? ¿Quién está comunicando aquí? Algunos dicen, oh, es el apóstol Pablo. Está bien, él fue el escritor, pero ¿quién fue el autor? Oh, Dios. Ok, entonces el que está hablando aquí es Dios. Dios está diciendo, Dios nos está expresando su anhelo, su deseo, su intención, su pasión, su propósito. Y nos está diciendo, Dios nos está diciendo, digo pues, andad, o en otras palabras, vivan en el Espíritu. No obedezcan al Espíritu de Dios. Si ve la voluntad de Dios, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Dios nos está diciendo, miren, si ustedes quieren hacer mi voluntad, tienen dos caminos para escoger, tienen dos caminos para seleccionar, tienen dos caminos para escoger. Uno es andar según la carne y otro es andar según el Espíritu. Andar según la carne y andar según el Espíritu. Gloria al Señor. Me impresiona cómo, por ejemplo, en mi caso, por la gracia de Dios, estoy desde los 8 años en el camino del Señor. No digo esto para jactarme, lo digo para permitir o compartir un pensamiento. Pero por muchos años yo andé en la vida cristiana sin tener este conocimiento. Yo no sabía de esto, de andar en la carne y andar en el Espíritu. ¿Qué es eso? Yo no sabía eso. Pasé mi juventud y hasta allá, después de muchos años también de pastor, un día me encontré con este versículo, como que se me reflejó, como que se me reveló, como que algo me hizo entender que habían dos caminos para andar. Y entonces eso sin duda me bendijo mi vida, gloria al Señor. Y hasta el día de hoy andamos trabajando en eso, mejorando lo que Dios está diciendo. Porque eso me gusta a mí mucho, entender que es la palabra de Dios, no es la palabra de Pablo. No es la palabra de Juan, no es la palabra de Pedro. No. Es Dios hablando desde el cielo y diciéndonos, óigame, por favor, anden, vivan, obedezcan al Espíritu, obedezcan la ley de Dios. Porque mira lo que sigue diciendo, gloria al Señor Jesús. Ahora, lo que uno entiende en este versículo es como, permítame compartir unos sinónimos de la palabra deseo. La palabra deseo quiere decir una aspiración. Que nuestras aspiraciones no sean según la carne, sino según el Espíritu. Una ansia, un deseo, un afán, un anhelo, un apetito, un empeño, un antojo, una pasión, una ambición, un interés. Que esas cosas no sean según la carne, sino que sean según el Espíritu. Como yo entiendo, gloria al Señor Jesús, la palabra de Dios en este versículo, es como si el Señor nos estuviera diciendo, mire, usted tiene como un perro ahí, vamos a poner un perro de esos que es, no sé, yo le tengo prevención a ese perro, un perro bulldog. Yo los veo y ya me retiro de ellos. Y cuando me puse a averiguar en el Reino Unido, por allá en los años 1835, estos perros los usaban para peleas de perros. Era un parte de la distracción de aquellos tiempos.
Y lo que pude averiguar de estos perros es que en los trabajos antes los usaban este tipo de perros, los carniceros lo usaban y lo que hacían era que los colocaban detrás de los toros y entonces estos perros andaban detrás de los toros antes de sacrificarlos. Ellos creían que de esta manera las reses, estando en ese agite, estando en ese movimiento, antes de sacrificarlas, la carne quedaba más suave y más sabrosa. Por eso es el origen que se llama, ¿no? Bull, que es toro, ¿no? Bulldog, o sea, perro toro. Una traducción bien guache, pero aleluya. Ese es de donde viene esta palabra bulldog. Pero estos perros originalmente eran perros de pelea. Y eso es más o menos lo que uno encuentra en la carne de uno. Como que es una pelea en la carne de uno. Como que el perro este que está dentro de uno, llamándolo de la carne, de una manera de expresarlo, quiere hacer lo que él quiere. Y entonces uno dice, no anden de esa manera. No obedezcan de esa manera. No vivan de esa manera. Y ahora entonces uno, como si me imagino yo, un niño pequeñito preguntándole ahí al Señor en el verso 17, ¿y por qué? Y entonces el Señor no lo responde, ¿no? Los famosos ¿por qué? Ya sabemos que hay más de 3,800 en la Biblia. Y entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Ajá, interesante, ¿no? Pero hay una versión, la Dios habla hoy, que me causó impresión porque la versión que nosotros tenemos, la Asiodoro de Reina Valera, dice solamente el deseo, pero esta versión dice los malos deseos de la carne. Esa es la manera correcta de verlo. Cuando uno entiende que la carne tiene malos deseos, entonces uno ya ve la carne de otra manera. Uno ya ve, aleluya, los deseos de la carne de otra manera. Y entonces dice, los malos deseos de la carne son contra el espíritu, son contrarios al deseo del espíritu. Son deseos que se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran, para que no deseen lo que quisieran, para que no antojen lo que quisieran. Aleluya. Ahora, Romanos capítulo 7, miren lo que dice el apóstol Pablo. Pues Dios inspirando al apóstol Pablo. Dice que, vamos a Romanos 7, verso 14, no lo vamos a estudiar, solamente lo vamos a tener como referencia, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Gloria a Dios. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esto nos da más luz, ¿no? Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero es verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Dios lo inspira a este hombre para que exprese su sentimiento y le dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está en preguntas. Pero gracias a Dios por el verso 25. Y dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él es lo que nos está diciendo en el verso anterior de Gálatas. Gracias a Dios por Él, que andemos por medio de su Espíritu, gloria a Dios, para que no satisfagamos los deseos de la carne. Verso 25 dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por eso usamos esta ilustración de la carne, semejándola a un perro bulldog, porque Él quiere con toda su fuerza que nosotros lo sirvamos a Él, que nosotros lo obedezcamos. Regresemos a Gálatas capítulo 5 y verso 36. Pero si sois guiados, la palabra guiado quiere decir obedecer. Pero si ustedes obedecen al Espíritu de Dios, o si lo obedecen por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces ya no estarán sometidos. Aquí hay que hacer claridad de que esta ley no se refiere a la ley de la Biblia o la ley de Dios, sino a esa ley que el apóstol está hablando en Romanos, ¿no? Que Dios lo usa para escribir en Romanos de una ley que los lleva cautivo. La ley, aleluya, que nos mantiene como oprimidos,
a hacer las cosas, gloria al Señor Jesucristo, de nuestra carne. Ahora, bien interesante esto, me impresiona estos versos y creo que los he estudiado no sé cuántas veces y cada vez aprendo más, porque miren lo que dice la palabra del Señor. Y el tiempo se me está acabando, pero al menos vamos a darle una pasadita rápido. Manifiestas son las obras de la carne. Dice la palabra del Señor, otra versión dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Y entonces ya lo sabemos, ¿no? Son 4 que tienen que ver con pecados sexuales, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Son 4 que tienen que ver con cosas sexuales. El deseo de la sexualidad es un deseo que Dios colocó en nosotros. Lo que sucede aquí en estos 4 versos que nos muestra es satisfacer ese deseo sexual de una manera incorrecta, satisfacer ese deseo sexual de una manera impura, satisfacer de ese deseo sexual de una manera que nos hace fallar al propósito de Dios. Entonces, cuando se busca satisfacer esta necesidad en el ser humano de una manera incorrecta, entonces estamos pecando. ¿Por qué? Porque no estamos andando por el camino que Dios diseñó. No estamos caminando por el propósito que Dios planeó. No estamos caminando por la manera en que Dios lo quiere, que Dios lo desea. Entonces, el mundo nos hace ver como que la sexualidad es un derecho y es algo que no nos pueden prohibir y hay todas las cosas que las personas dicen, pero uno decida quién quiere escuchar. Si uno quiere escuchar a la voz de la gente, de las personas, de la sociedad, de la cultura, de los sentimientos, de las tradiciones, de las emociones, pues hermano, uno va a tener que reclamarle la vida eterna a ellos. Pero si uno lo que quiere es la vida eterna, entonces uno tiene que revisar lo que la palabra del Señor condena, lo que la palabra del Señor dice que no está bien, lo que la palabra del Señor llama pecado, porque es que ahí es donde está el punto, gloria al Señor, aprender nosotros a llamar pecado a lo que Dios llama pecado. Aló, nos ha cortado la señal, estoy aquí. Pero es que eso es importante, gloria al Señor, entender que lo que Dios llama pecado para nosotros debe de ser pecado. Por eso hace un momentico compartíamos eso, ¿no? Que lo que anhela Dios, nosotros también lo anhelemos. Que lo que desea Dios, nosotros también lo deseemos. Que la manera que Dios también pensemos de esa manera. Porque, hermano, eso es sencillo. ¿Cómo nosotros queremos ir al cielo con una manera diferente de pensar? ¿Cómo nosotros pretendemos ir a la presencia de Dios si pensamos de una manera diferente? Por eso la palabra del Señor, al finalizar estos versos, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque alguien que cree que el adulterio es bueno, alguien que cree que la fornicación es buena, alguien que cree que la inmundicia es buena, alguien que cree que la lascivia es buena, pues no puede entrar al reino de los cielos, porque esto no existe en el reino de los cielos. Si él piensa de esta manera, si él no se arrepiente, si él no cambia, si esta persona no modifica su manera de pensar, si esta persona no modifica sus gustos, pues desafortunadamente está descalificado por Dios, no por nosotros, porque nosotros también estamos, gloria al Señor Jesucristo, en el camino. Entonces, cuando una persona comete cualquiera de estas 4 cosas contra su sexualidad, observe, está pecando contra sí mismo. Lógico, está pecando contra otros. Y al pecar consigo mismo, al pecar contra otros, está pecando contra Dios. Eso nos ayuda a entender que cada uno de estos pecados sexuales, lo que están haciendo es llevándonos a fallar en el blanco, llevándonos a fallar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora, los siguientes 2 que tiene aquí la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5 son la idolatría y la hechicería. Y estos 2 tienen que ver pecados con religiones paganas. Pecados con religiones paganas. Idolatría, pues es darle la confianza a cualquier persona, institución, objeto, como si tuviera igual o mayor autoridad que Dios. Y la hechicería es brujería, espiritismo, magia negra, adoración a demonios, el uso de drogas para producir experiencias espirituales, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando una persona se mete en la idolatría, cuando una persona se mete en la hechicería, él no está haciendo la voluntad de Dios. Él no está haciendo, o esa persona no está haciendo para lo cual Dios lo creó, para lo cual Dios lo formó, para lo cual Dios lo preparó. Él está fallando al propósito. Y como está fallando al propósito, lógicamente está siendo desheredado de la presencia de Dios. Está siendo desheredado para entrar a la casa de Dios.
Qué interesante, ¿no? Gloria al Señor Jesús. Ojalá que el Señor, por medio de esta palabra, por medio de su palabra, nos abra a todos el entendimiento. Y miramos como lo mirábamos en Proverbios capítulo 6, cuando estudiábamos esto, que nosotros aprendamos a odiar lo que Dios odia, a que nosotros comience a producirnos malestar, las cosas que a Dios le producen malestar, que nosotros comencemos, aleluya, a sentir esa molestia, esa incomodidad por ese tipo de cosas. Porque hay personas que odian el adulterio, pero aman la mentira, y ambas cosas son desagradables para Dios. Entonces necesitamos seguir transformando nuestras mentes, necesitamos seguir transformando nuestros deseos, necesitamos seguir cambiando nuestra vida, gloria al Señor Jesucristo, para pensar como Dios piensa, para que se haga su voluntad. Es su voluntad, hermano, porque nosotros no vamos a ir a donde nosotros podemos hacer nuestra voluntad. Nosotros no vamos a ir a un lugar donde nosotros podemos hacer nuestros deseos. Nosotros no vamos a ir a un lugar donde se van a cumplir nuestros apetitos. No, nosotros vamos para donde está el reino de Él. Nosotros vamos para donde está su casa. Nosotros vamos a sus palacios. Nosotros vamos a sus moradas. Nosotros vamos a su eterno reino. Gloria a Dios. Nosotros vamos a su hogar. Y entonces necesitamos aprender a tener las leyes del reino claras en nuestras vidas. Aleluya. Ahora seguimos estudiando. Aleluya. Me quedan unos minuticos más. Creo que alcanzamos a abarcar un poquito más. Estamos en el verso. ¿Cuál verso es? Perdónenme un segundito aquí. Verso, aleluya, 20. Vamos al 20 entonces. Ya sacamos los 4 sexuales, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ya sacamos los 2 que son religiones paganas, idolatría y hechicerías. Ahora nos metamos con estos que son los pecados de temperamento. Y es donde muchas personas no creen que esto es pecado. Pero hermano, esto es pecado. Esto nos está haciendo fallar del propósito de Dios. Esta no es la voluntad de Dios, que andemos en esto. Esto no nos ayuda, esto no nos edifica. Por eso me gusta tomar notas, por eso me gusta insistir en que los escriban, porque uno tiene que tomar notas, escribir, y entonces uno tiene que revisarse. Y si está fallando en esto, es tiempo de llevarlo a la oración. Es tiempo de decirle, Señor, mire, yo tengo este problema, tengo esta situación, y tú eres el que me puede librar. Así como nuestro hermano Miguel nos estaba contando, qué testimonio tan hermoso. Gracias a Dios por su misericordia con cada uno de nosotros, de las maneras que Dios obra. Gloria al Señor. Uno necesita reconocer que necesita la ayuda de Dios. Ahora, cuando entramos en los pecados de temperamento, el primero es enemistades. Ay, Señor. Enemistades. Y entonces hay personas que tienen enemistades con todas las personas. Desde que se levantan, andan peleando con todo el mundo, hasta con el pobre perrito del vecino, hasta con el pobre vecino que está al lado, lo miran mal, el que van manejando su carro y le pitan y le empujan y ¡Ey, hermano! Tú no fuiste hecho para eso, tú no fuiste para tener enemistades, tú no fuiste hecho para tener acciones hostiles, tú no fuiste hecho para tener antipatía u odios extremos, tú no fuiste hecho para ser para tener adversario, para ser antagonista. No, eso no estamos hechos. Estamos fallando al blanco y estamos pecando cuando tenemos enemistades. El segundo es pleitos. Y ese pleitos en la palabra del Señor lo que quiere decir es lucha por la superioridad. Es el deseo de estar arriba de otra persona. El deseo de ser superior a otra persona. Está bien la superación, pero no el deseo de estar por encima de otro con ardor, con ira y haciendo lo que sea con tal de estar arriba de otra persona. Eso se llama un pleito. Y nosotros no estamos llamados a tener pleitos. Lo tercero de esos pecados de temperamento son los celos, la envidia del éxito de otro, el recelo de lo que uno tiene y quiere ser alcanzado por otro. Los celos son una cosa que nosotros, si la practicamos, estamos en pecado. Hay que llamar las cosas como son, hermano, porque eso nos ayuda, eso nos bendice, eso nos trae libertad, gloria a Dios. Si uno está siendo víctima de los celos, uno necesita, gloria al Señor Jesús, ir a la presencia de Dios y pedirle, Señor, ayúdame, Señor, a cambiar. El siguiente, creo que es el cuarto de los pecados de temperamento, es las iras. Ese es un enojo explosivo que se inflama y se convierte en palabras y acciones violentas. Es una cólera, una rabia inflamatoria, una furia, un furor explosivo. Cuando uno ve ciertos cristianos reaccionando así,
uno queda espantado y dice, ¿qué pasó con mi hermanito tan dulce que era? Y mírelo ahora cómo está. ¿Qué pasó? Perdió la batalla, perdió el combate, pero no ha perdido la guerra. Necesita ir a tomar de la presencia de Dios para que el Señor le ayude en capacidad para poder vencer esa ira. Yo puedo levantar mi mano y decir que yo era de ese grupo. Gloria al Señor Jesús, de los iracundos. Yo era de ese grupo, gloria a Dios, pero el Señor Jesucristo me ha rescatado. No soy perfecto hoy en día, pero creo que Dios me ha dado mucha victoria sobre eso. Gracias al Señor Jesús. Ahora, el siguiente son las contiendas. Las contiendas, altercados, riñas, pelean por todo. Desde que se levantan, desde que llegan al trabajo, desde que andan por todo lado, andan buscando contienda, andan buscando el poder, andan buscando el altercado, la riña. No, hermanos, no debemos de meternos en eso. Los siguientes son disensiones. Disensiones es las enseñanzas divisorias que hacen en medio de la iglesia o de una familia o de una persona. Hay que tener cuidado con eso. Las herejías, divisiones de las congregaciones en grupos egoístas o camaraderías que destruyen la unidad de la iglesia. Las envidias, y ese es uno de los capítulos de la vida con propósito, ¿no? La trampa de la envidia. Ay, Señor Jesús. Ese resentimiento de otra persona porque tiene algo que nosotros quisiéramos tenerlo. Deseamos tener eso. Y los homicidios. Dar muerte a una persona sin el apoyo de la ley y con violencia. Entonces, estas características son de la carne y entonces nosotros tenemos que llamarlas como son nuestros enemigos. Y los últimos dos son pecados de ebriedad, pecados que se hacen bajo la influencia de sustancias, alcohol o cualquier tipo de droga, borrachera. Eso quiere decir que las sustancias les controlan su mente, su físico y comienzan a hacer todo tipo de cosas. Y igual las orgías, ¿no? Esas son cosas que se hacen en medio de la parranda excesiva, de la fiesta, del alcohol, de las drogas, y entonces comienzan a hacer cosas que no convienen. Estas cosas, gloria al Señor Jesucristo, nos destituyen de la presencia de Dios. Estas cosas nos hacen fallar al propósito, al deseo que Dios tiene para nuestra vida. Se me acabó el tiempo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor Jesucristo que se haga su santa voluntad en nuestras vidas, gloria al Señor. Que se haga su santa voluntad, gloria al Señor Jesús en nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por poder aprender, por poder escudriñar, Dios. Señor Jesucristo, gracias, Dios Todopoderoso, por permitirnos, Señor, conocer tu voluntad. Señor, no queremos ser solamente oidores olvidadizos, pero queremos ser hacedores de tu palabra. Queremos, Señor, conocer tus intenciones, tus deseos, tus anhelos, tus gustos, tus intereses, tus disposiciones y llevarlas a cabo en nuestras vidas. Queremos, Señor Jesús, producir tu voluntad en nuestras vidas. Queremos darle forma en nuestras vidas. Queremos engendrar tu voluntad en nuestras vidas, concebirlo en nuestras vidas, tu voluntad, y que esto se convierta en un producto en nosotros. Padre precioso, queremos elaborar, componer, realizar, construir, emprender tu voluntad cada vez más y más en nuestras vidas. Queremos, Señor, confeccionar tu voluntad en nosotros. Queremos ejecutarla. Queremos ser unos representantes de tu voluntad, no de nuestra voluntad. No unos representantes de la voluntad de la carne. No. Queremos ser unos representantes de tus deseos, de tus anhelos, de tus gustos, de tu interés, de tu disposición. Queremos establecer tu voluntad en nuestras vidas. Queremos, Señor, ser instrumentos de justicia, de verdad, de honestidad, de rectitud. Padre, permítenos entender que necesitamos tener fruto, que necesitamos, Señor Jesús, que esto esté dando fruto en nosotros. No solamente que tengamos el conocimiento, sino que dé fruto en nosotros. Señor, queremos tener esta semilla para darle a otros. Fruto y semilla son los propósitos del material con que fuimos hechos. Fruto y semilla, Señor Jesús. ¡Ay! Oh, Señor, es tu voluntad. Padre nuestro, Señor Jesús. Permítenos, Dios Todopoderoso, tener fruto tuyo en nuestras vidas. Permítenos, Señor Jesús, hacer tu voluntad.
en nuestras vidas, en nuestras almas, en nuestros corazones. Permítenos, Dios Todopoderoso, por favor, Señor Jesús, podamos, Señor, ser instrumentos tuyos. En la oración, hágase tu voluntad, no sea solo palabras, porque, Señor, podamos, en verdad, estar comprometido con que se vuelvan hechos, realidades. Padre nuestro, bendecimos a cada persona que nos está escuchando o nos está viendo en este momento. Señor, sabemos que no lo podemos hacer solo. No es para condenar este sermón. No es para condenar esta enseñanza. Es para indicarnos que necesitamos ir a la presencia de Dios. Es para que reconozcamos que necesitamos de la ayuda de Dios. Es para que reconozcamos una vez más que lo que el Señor dijo es verdad. Sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Sin Él seguiremos esclavos de la carne. Seguiremos sirviendo a la carne. Pero con Él podremos ser libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Espíritu de Dios vive en nosotros, de verdad podemos tener poder sobre toda fuerza de la carne, sobre toda fuerza que quiere controlar nuestras vidas. No se puede hacer sin el Espíritu de Dios. No se puede hacer sin la ayuda de Dios. No se puede hacer sin la ayuda de Él. Señor, por favor, permítenos tomar de los recursos que tú nos das. No te decimos o no oramos, Señor, ayúdanos, sino oramos, Señor, diciéndonos, Señor, permítenos tomar los recursos que tú nos has dado, tu palabra, tu poder, tu espíritu, y que lo podamos colocar en práctica, que lo podamos, Señor Jesús, llevar a la ejecución, llevar a la obra, llevar, Señor, a la vida diaria, Señor Jesucristo. Sabemos, Señor, que tus recursos están siempre ahí a la mano. Por eso, Señor, no te pedimos que nos ayudes, sino te pedimos, Señor, que nos permitas usar lo que tú nos has dado, lo que tú nos brindas cada día, Señor Jesús. En tu sagrado nombre te bendecimos, en tu sagrado nombre te adoramos. Que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros. Nuestro hermano Samuel tiene unos anuncios, tiene una oración, tiene otras cosas para hacer. Adelante, nuestro hermano Samuel. El Señor nos siga bendiciendo. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Gracias a nuestro pastor por dejarse usar, amén, para traernos esa palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo voy a pedir a usted que en esta semana, amén, en su oración, allí en su casa, con su familia, amén, oremos por nuestro pastor. Amén. Gloria al Señor. Y vamos a estar orando por él, por su esposa, hermana Lucy. Amén. Es un trabajo, gloria al Señor, no es fácil. Amén. Y más yo pienso que el Señor está con ellos. Amén. Y si tienen tiempo, llame para ellos, denle una palabra, amén, de aliento. Amén. Que ellos se sientan, amén, que estamos con ellos siempre. Amén. Gloria al Señor Jesucristo, y que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Gloria al Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, amén, tiempos donde usted y yo tenemos que demostrar el amor de Dios, amén, unos con los otros, amén. Sabemos que muy pronto nos vamos a ir de esta tierra. Usted debe estar preparado, amén. Gloria al Señor. La situación parece que no va a mejorar, amén. Según la Biblia, no es para mejorar. Amén. Nosotros vamos a estar firmes en la fe. Amén. Y como dice el versículo, sabiendo que nuestra redención está cerca. Amén. Gloria al Señor. Nos vamos de esta tierra a morar con el Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesús en esta hora. Tenemos aquí unos anuncios, hermanos, en esta mañana antes de encerrar nuestro culto. Y ahora, hoy a las 5 de la tarde, amén, gloria al Señor, la iglesia Aposento Alto de pastorea el hermano Jason, amén, vamos a estar
conectados, amén, gloria al Señor, para oír una poderosa enseñanza de la palabra del Señor, amén. Así que a las 5 de la tarde, amén, conéctese para estar allí, gloria al Señor, oyendo otra palabra poderosa para nuestra vida, gloria al Señor Jesucristo. Acuérdese, cuanto más palabra usted oye, amén, su fe va a crecer más y más. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Por el oír viene la fe. Gloria al Señor. Vamos a saturarnos de la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Mañana, gloria al Señor, a partir de las 8 de la noche, amén, tenemos guardianes del aceite también. Nuestro pastor, yo creo que va a estar predicando. Gloria al Señor, conéctese, gloria al Señor, y vamos a estar oyendo más y más de la palabra del Señor Jesucristo. Amén. La hermana Lucy siempre nos está mandando, nos está recortando a través de mensajes, amén, para estar conectados, amén, guardianes del aceite, mañana a partir de las 8 de la noche, gloria al Señor. Y el miércoles, amén, tenemos culto nuevamente en línea, gloria al Señor, no se le olvide, a partir de las 7:30 de la noche, estamos nuevamente conectados, amén, unidos en alabanza, en adoración y oyendo nuevamente la palabra del Señor, amén, gloria al Señor. Y en esta mañana, gloria al Señor, vamos a encerrar nuestro culto, gloria al Señor, agradecemos al Señor por todo, amén, que nos ha dado hasta el día de hoy. Gracias al Señor. Si usted tiene una necesidad, una petición, amén, allí en su casa, gloria al Señor, yo quiero que levante su mano, amén, cierre sus ojos y tiene su familia, agarre la mano de su hijo, de su esposa, esposo, amén, y vamos a orar, gloria al Señor Jesucristo en esta mañana, y así vamos a encerrar este culto para gloria y honra del Señor Jesús, amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todo que nos has dado. Te damos gracias, Señor, por este culto que hemos tenido, Señor Jesús, por tu palabra, Señor, que hemos oído, Señor Jesucristo, a través de nuestro pastor Dios. Oh, te pido, Señor Jesús, amadísimo Rey, en esta hora, que bendigas a cada hermano, Señor Jesús, que se conectó, mi Dios, en esta hora, Padre Celestial. Te pido que llegue, Señor, a cada familia. Llega a cada hogar, Señor, en esta hora y puedas tocar, Señor, puedas, Señor Jesucristo, responder la necesidad, Señor, la petición que pueda, Señor, existir en cada familia, en cada uno, Señor Jesús. Llega, Señor, al necesitado, aquel que está enfermo, pueda ser sanado en este momento, Padre Celestial. Aquel que esté pasando por problemas, pueda, Señor Jesucristo, encontrar la solución a través del poder de la oración, oh Dios eterno, a través de tu palabra, Señor, sea un guía, Señor Jesús, me puede encontrar la salida, Padre bendito Rey. Te pido por cada familia, Señor, en esta hora, te pido por cada hermano, hermana, Señor Jesús, que guarde su vida, Señor Jesús, amado Rey, en tus manos, Padre bendito Rey. Que tu bendición no falte en esta semana, Señor Jesucristo. Que cada uno, Señor Jesús, pasemos esta semana meditando, Señor Jesús, amado Rey, glorificando tu nombre siempre, Señor Jesús, amado Rey eterno, agarrado de tu mano poderosa, Dios eterno. Te bendecimos, te damos honor, te damos gloria en esta hora, Padre Celestial. Bendice a cada uno, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos. Una buena semana para todos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén.